Buenos días, ¿cómo están? A partir de esta clase vamos a ver lo que es el segundo parcial. ¿Qué trata el segundo parcial? Bueno, vamos a abarcar desde los años 20 hasta la creación de instituciones de paz, que es la ONU en 1945. ¿Qué pasa en los años 20? Bueno, se le conoce como Happy Years en Estados Unidos, que se llama Felices 20. ¿Por qué? Porque empieza a haber un impulso en la economía mediante el desarrollo de electrodomésticos y el automóvil. Aquí ya empiezan a crearse más refrigeradores, estufas, autos en los que la gente podía ya ser un poco más industrial. Empieza a haber la difusión de radio como comunicación masiva. ¿Por qué? Por los tipos de música que se crean, que era el jazz, el charleston, empieza a haber cabarets, tangos. Entonces la gente le gustaba más la forma de diversión y empiezan a buscar más la radio. La mujer se ve más emancipada. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a modernizar, empieza a tener más prosperidad, empieza ya a tener una imagen más femenina de lo que antes la tenía. Ya las mujeres empiezan a viajar, a practicar deporte, empiezan a interesarse por la moda de ya no usar vestidos largos sino faldas cortas y sin corsé. Como lo pueden ver en esta imagen, la mujer ya usa los vestidos tipo barba con su adorno en la cabeza y sus tacones un poco más altos. Empieza a tener la figura un poco más estilizada con los vestidos y ese tipo de mascadas que le hacen ver un poco más femenina, más elegante. También empiezan ya a ir más a la universidad, a trabajar dentro de oficinas, de fábricas, de tiendas, ya no se quedan en casa y como lo veíamos la semana pasada empiezan a tener el derecho al voto. Pero ¿qué ocurre en 1929? Bueno, resulta que Estados Unidos era la principal potencia porque, si recuerdan, le prestó dinero a las potencias europeas para poder salir de la Primera Guerra Mundial, de la destrucción que se causó y de todo. Bueno, entonces todo el dinero empieza a llegar a la bolsa de valores que estaba en Wall Street, en Nueva York. Empiezan a sustituir a Londres como el principal centro de actividad financiera. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense que ustedes tienen una tienda de tacos o de comida y otros tienen un centro de maquillaje, otros una barbería, otros una repostería. Entonces todo el dinero que ustedes empiezan a generar van y lo guardan a la bolsa de valores, que en este caso voy a ser yo. Pero de tanta producción que hacen ustedes, no paran, llega un momento en que lo que necesitan para poder realizar su trabajo empieza a devaluarse. Entonces ustedes, por consiguiente, toda esa producción que ya hicieron y que no se les vendió, van a tener que malbaratarla. Bueno, que si los cortes los doy en 100, ahora los voy a tener que dar en 50 porque nadie tiene dinero para poderme pagar el corte. Que si hago pasteles en 200 pesos, bueno, ahora los tengo que dar hasta en 2 por 1 porque pues la gente cómo me va a pagar tantos pasteles que ya hice. Entonces todo eso empieza a hacer que la gente empiece a malbaratar su producción y obviamente sus ingresos. Como empieza a haber una crisis entre los mismos productores, entonces tanto el descenso del precio del cobre como el hierro hacen la cotización de venta masiva y ya no alcanza para el sustento monetario de esos productores o de ustedes, por ejemplo. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Empieza a haber en esos años quiebra de bancos, el despido masivo, había mucho desempleo, hambre, miseria, se empieza a devaluar el dólar. ¿Qué es lo que pasa con nuestros centavos? Si se fijan, ya no existe la monedita de a 10 o de 20, ya casi no vale. ¿Por qué? Porque como nosotros, México, importamos muchas cosas de Europa y de Estados Unidos, nosotros pagamos ya sea en euro o en dólar y nuestra moneda pues no vale. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Como ya todos se dan cuenta que empieza a haber ese tipo de crisis, se van otra vez o a Europa o a otro continente, que en este caso era el yuan, si no me equivoco. Entonces ya no pagan en dólares, tienen que cambiar su moneda por otra y se empieza a devaluar la suya. Pero no todo fue malo para otros países. Por ejemplo, México, Argentina y Brasil empiezan a prestarle trabajadores a Estados Unidos y obviamente les dan un bono por cada trabajador que les prestan. ¿Cómo pueden salir de una crisis mundial? Bueno, para ello llega Franklin Roosevelt. Él decía que mediante un nuevo trato o New Deal, como él lo conoce, empieza a fabricar un programa
que en general incluía desarrollar obras públicas que le daba trabajo a otras personas, empezaba a ponerle un salario mínimo a cada horario del trabajador, pero también empieza a reducir la hora laboral, la jornada laboral, para que ya no trabajaran o sobreexplotaran a una persona. Empieza a otorgarle mucho empleo a aquellas personas que se quedaron sin él por la crisis, empieza a darle más libertad a los sindicatos y a los comerciantes, y sobre todo hace que mediante la compra de armas de otros países empieza a crecer más su economía. Como en esos años había muchas guerras en Europa y Estados Unidos bien sabemos que es uno de los países en los que se puede comprar armas sin necesidad de algún documento o algo, entonces empieza a fabricar muchas armas cuando se da cuenta que Europa empieza a venir a comprarle. Entonces, mediante esa exportación de armas, empieza a ganar muchísimo dinero que hace que salga de esa crisis mundial. Estos 4 líderes que ustedes ven aquí, que es Benito Mussolini, Francisco Franco, Hirohito y Hitler, son los líderes que vamos a ver la próxima semana cuando llegan a un régimen totalitario. ¿Qué significa esto? El que nada más ellos como líderes podían mandar a la sociedad y cambian el entorno y el pensamiento de las personas que lo siguen. Pero esto lo vamos a ver hasta la próxima semana. Las actividades de esta semana son las siguientes. Con las diapositivas de la crisis del 29 y de New Deal, que serían las primeras, estas dos, perdón, depresión económica y esta, ustedes me van a elaborar una estrategia de resumen. Puede ser, como les digo, un resumen, una síntesis, un mapa, un cuadro sinóptico, un mapa mental, lo que ustedes quieran. Investiga los beneficios o consecuencias de la crisis del 29 en México. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo perjudica o ayuda en este caso a México esta crisis que surge en Estados Unidos? Y el último es que copien en su libreta este mapa de los 4 líderes del régimen totalitario. Las imágenes son opcionales, ya ustedes deciden si quieren ponerlas o no, pero sí van a investigar los años que abarca cada uno. Por ejemplo, el falangismo, ¿qué años tiene? El totalitarismo japonés, ¿de qué año a qué año duró? El nazismo, ¿en qué año comenzó, en qué año finaliza? Y el fascismo, ¿en qué año comienza, en qué año termina? ¿Ok? Entonces lo copian, lo ponen y les digo, la imagen es opcional, no tienen que copiarla si no quieren. Cualquier duda estamos a sus órdenes y bienvenidos a un segundo parcial. Hay que seguirle echando ganas como hasta hoy. Buena semana, chicos.